Hola, bienvenidos todos ustedes. El día de hoy vamos a presentar lo que conocemos como la inducción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y hemos traído esta presentación, la cual contiene la información necesaria para que ustedes, los trabajadores, puedan conocer los aspectos más relevantes en lo que tiene que ver con el diseño y la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El decreto 1072 y posteriormente la resolución 312, que es la que actualmente está vigente, establece que las empresas o las organizaciones en sus programas de formación y de capacitación, perdón, deben incluir los programas de inducción, que consiste en que cuando el trabajador ingrese a realizar actividades económicas, bajo cualquier tipo de modalidad de contratación, debe recibir una inducción del diseño de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tiene implementado la organización e incluye dentro de la información que deben darle a conocer a los trabajadores todos los aspectos relacionados con la política, cuáles son las políticas de la organización en materia de seguridad y salud del trabajo, los roles y responsabilidades que tienen los trabajadores frente al sistema de gestión, un componente muy importante que tiene que ver con el proceso de identificación y evaluación de los riesgos como tal, de los riesgos a los que va a estar expuesto el trabajador y otros elementos como los comités que tiene estructurado la organización en el marco del sistema de gestión y algunos aspectos de cómo reportar e investigar accidentes de trabajo y finalmente es importante también darles a conocer lo relativo con la manera de actuar frente a posibles emergencias. El primer elemento que vamos a revisar en este proceso de inducción, vamos a correr un poquito para acá. Ok, el primer elemento que vamos a revisar en este proceso de inducción tiene que ver con la política de seguridad y salud en el trabajo, la política y los objetivos, ¿cierto? Que es como la base de donde parte todo lo que conocemos nosotros como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y la política no es más que el documento donde la alta dirección declara su compromiso frente a los trabajadores, frente a los contratistas, frente a los proveedores, frente a los visitantes, en fin, sobre todas las partes interesadas de generar actividades de promoción y prevención de accidentes de trabajo y de enfermedad laboral. Es decir, que mediante la política, la alta dirección se hace responsable de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y por eso es la importancia de este documento. Y ya los objetivos, pues, son todos esos elementos que la empresa se propone lograr durante el desarrollo del sistema de gestión. Es decir, todo lo que tiene que ver con las metas que la organización pretende lograr. Entonces, vamos a ir conociendo un poco más eh, en relación a lo que es la política. Entonces, vamos a ubicarnos acá. Ok, bien. La política debe la política debe ser estructurada o diseñada por la alta dirección, como ya lo había mencionado, y deberá dejarse por escrito. Entonces ustedes van a poder encontrar la política normalmente o particularmente en las carteleras informativas, pues la norma establece que la política debe estar documentada. Eso quiere decir que debe estar en un documento, en un escrito, por escrito como tal, pero también dice que debe estar publicada o disponible para todas las partes interesadas de la organización. Conózcase o llámese partes interesadas a todas las personas que de una u otra manera interactúan con la empresa. Trabajadores, proveedores, visitantes, usuarios, contratistas, comunidad o público en general. Entonces debe estar disponible. Normalmente, como ya lo había dicho, las empresas dejan la disponibilidad de la política en las carteleras informativas, pero también lo pueden hacer en las páginas web. Podrá la empresa determinar cómo o en dónde lo hace. ¿Listo? Vamos a mirar por acá una información adicional. Nos dice que la política es un requisito como tal
y que debe cumplir con los siguientes elementos. Vamos a revisarlos. Como ya lo había mencionado, debe establecer el compromiso de la organización sobre la implementación del sistema de gestión de trabajo y sobre la gestión de los riesgos laborales que se van a encontrar durante el desarrollo de las actividades. Debe ser específica para cada tipo de organización y la naturaleza de los peligros. Por eso, cada empresa debe diseñar su propia política. ¿Sí? Porque debe estar muy específica al tipo, el tamaño de organización y a los peligros como tal. Eh, Debe ser concisa, debe ser redactada con claridad, debe tener la fecha en la que se diseñó, en la que se escribió y finalmente debe estar firmada por el representante legal de la organización. Así que trabajadores pueden verificar que la política se cumpla con este requisito de que esté firmada por el representante legal y tenga la fecha en la que se emitió como tal. De igual manera, como ya lo había explicado, debe ser difundida a todos los niveles de la organización y debe estar accesible a todos los trabajadores, es decir, que todos los trabajadores tienen el acceso a esta política. Por eso recomiendo siempre que esta política esté consignada en las carteleras informativas o que se les envíe a los trabajadores o en las capacitaciones o charlas también podemos darlas a conocer en su empresa, muy seguramente la política va a estar publicada en las carteleras informativas. También hay un requisito muy importante que dice que debe ser revisada mínimo una vez al año. Esto quiere decir que cada vez que la organización a través de la alta dirección realice la revisión por la dirección, que es un requisito que debemos cumplir como tal, o cuando hagamos auditorías internas, siempre en ese momento o previo a esa actividad debemos hacer una revisión de la política con el propósito de mirar si se requieren algún tipo de cambios por cambios que se hayan presentado durante el desarrollo del sistema de gestión o por alguna situación que amerite que la política sea actualizada. Pero debemos dejar la evidencia de esa actualización como tal. Eh, La política de seguridad y salud en el trabajo, como ya lo mencionó, debemos resaltar, ¿cierto? Que no existe una sola política. En la organización pueden llegar a existir varias políticas y por eso es importante que nosotros conozcamos todas las políticas de la empresa. ¿Y esto? Entonces vamos a ir mirando cuáles otras políticas podemos llegar a encontrar en nuestra empresa que debemos también conocer. Acá tengo dos ejemplos de políticas que pueden encontrarse en la organización. Bueno, ya mencionamos la política general de seguridad y salud en el trabajo, que es donde se establecen los compromisos como tal. También tenemos la política de prevención del consumo de alcohol y drogas. Este es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque en ella se establece la prohibición como tal del consumo y del porte de alcohol o sustancias no lícitas o alucinógenas dentro de la organización o llegar bajo el efecto de estas sustancias a desarrollar la actividad laboral, es decir, llegar en estado de embriaguez a su puesto o lugar de trabajo. Está eh, totalmente prohibido y a través de esta política se deja la claridad. Pero no solamente se deja la claridad en la prohibición, sino también en el compromiso de la organización para promover que este tipo de conducta no se repita. Es decir, que la organización deberá, a través de la promoción en campañas de sensibilización o de concienciación, tratar de que el trabajador no solamente no llegue en estado de embriaguez, sino que el consumo de este tipo de sustancias sea nulo o no se dé el consumo de estas sustancias, o que si lo vamos a hacer, lo hagamos de una manera responsable. Es decir, la organización se comprometerá a través de esta política a generar los espacios de socialización, de sensibilización para prevenir el consumo de estas sustancias. Y eso lo hacemos a través de la política. Otra política que podemos encontrar dentro de nuestro sistema de gestión es la política de prevención del acoso laboral, la cual lo que buscamos es generar acciones de promoción hacia una sana convivencia y hacia mejorar las relaciones laborales, es decir, que se genere un buen entorno laboral entre los compañeros, que haya una muy buena comunión entre compañeros,
que tengamos buenas relaciones y eso se genera a través de espacios de colaboración, espacios de compartir, espacios de integración como tal. Con eso que vamos a lograr prevenir modalidades de riesgo psicolaboral que incluyen el acoso laboral. En Colombia hay una normativa total para el tema de acoso laboral a través de la ley 1010 que consagra que aquellas conductas que se consideran de acoso laboral, no vamos a entrar en detalle en este momento, pero más adelante podemos ir revisando un poco cuáles son esas conductas que se consideran de acoso laboral y es por eso que la organización debe establecer una política de prevención de esas conductas como tal que vaya muy de la mano con el Comité de Convivencia Laboral, que más adelante lo vamos a explicar. Finalmente, tenemos una política que no aplica en todas las empresas, pero sí en la mayoría, y es la política de seguridad vial. Esta va de la mano con lo que se conoce con el Plan Estratégico de Seguridad Vial y es aplicable a todas las organizaciones en donde haya contratación o haya el cargo de conductor o una flota de vehículos propios o tercerizados. Es decir, que el riesgo de accidente vial está inmerso dentro del análisis de riesgos de la organización. Entonces, en la empresa donde haya un conductor o varios conductores o hayan varios vehículos, vamos a tener que implementar no solamente un plan estratégico de seguridad vial, sino que definirlo a través de una política de seguridad vial. Entonces, en esa política que vamos a encontrar el direccionamiento de nuestro plan estratégico de seguridad vial. ¿Listo? Entonces, debemos revisar en nuestra cartelera informativa, en nuestros programas de formación o de inducción, conocer nuestras políticas y es importante conocerlas, ¿listo? En el sentido general, pues estas pueden ser las políticas que vamos a encontrar en la empresa. La organización puede llegar a determinar otro tipo de políticas que hagan parte del sistema de gestión, pero considero que estas tres políticas o cuatro políticas, perdón, que hemos mencionado hasta el momento son las prioritarias o son las que de manera obligatoria debemos tener en cuenta. Llegamos al tema de los objetivos del sistema de gestión. Los objetivos son propios de cada organización. Salen de ese proceso de autoevaluación que tiene la organización o la evaluación inicial que tiene la organización en la cual se establece qué debemos hacer para lograr la prevención de accidentes de trabajo y de enfermedad laboral. Por eso es que los objetivos del sistema de gestión van acompañados de la política y deben incluir estos cuatro elementos que podemos apreciar acá. La identificación de peligros quiere decir que un objetivo principal o prioritario de la organización debe ser la identificación de peligros, la evaluación de los factores de riesgos y el establecimiento de los controles que se requieren para la prevención de accidentes. El segundo objetivo o el segundo elemento que deben contener los objetivos es el bienestar, la salud y la seguridad. Quiere decir que la organización a través de su objetivo debe lograr que se generen espacios donde el trabajador logre un bienestar en cuanto a salud y a seguridad. Decir que todas esas condiciones inseguras que pueden presentar en la empresa deben ser controladas y todos esos aspectos que pueden generar que el ambiente de trabajo no sea el adecuado para el trabajador, pues también tendríamos que entrar a revisarlos. Otro elemento o el tercer elemento que debe contener los objetivos del sistema de gestión es el cumplimiento legal. ¿Por qué es importante? Porque en Colombia existe una gran cantidad de normativas las cuales las empresas deberán revisar y verificar cómo vamos a cumplirlas. Y finalmente, la prevención y la atención de emergencias. Así como es importante identificar los peligros y controlar los riesgos, de igual manera es importante identificar cuáles son los tipos de amenazas que se pueden presentar que en algún momento me represente la generación de una emergencia dentro del lugar de trabajo. Bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este primer video para no hacerlo tan extenso, vamos a dejarlo hasta acá. Espero que la información hasta el momento haya sido de su provecho y que la hayamos podido entender. En el siguiente video veremos un poco más de lo que es esta parte de la inducción.